Bien, buenos días chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy pues vamos a estar trabajando secciones cónicas. Eh, para ello pues les voy a compartir la pantalla para que lo podamos repasar de una forma mucho más sencilla. Y pues cualquier duda ya saben que estamos a la orden por medio del correo electrónico o por medio del presidente de aula, ¿verdad? Que con todo gusto yo les voy a estar resolviendo sus dudas. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Recuerdan que habíamos estado hablando sobre las secciones cónicas y principalmente que la misma palabra lo dice, la sección cónica va a ser aquello, ¿verdad? Donde vamos a tener un cono, ¿verdad? Una forma cónica, como lo es esto, y pues de que vamos a hacerle varios cortes en diferentes formas. Dice las secciones cónicas son las curvas que obtenemos cuando obtenemos un corte recto. Esto es fundamental. El corte tiene que ser recto, ¿verdad? Si nosotros venimos y hacemos un corte totalmente horizontal, si se dan cuenta, la parte roja me va a mostrar una circunferencia, la parte morada, ¿verdad? Si mientras más inclinada esté, entonces la figura pues se va haciendo más ovalada, ¿verdad? En este caso a esto le vamos a llamar elipse, ¿verdad? A la hora de que nosotros hacemos un corte un poquito más vertical, entonces a esto le vamos a llamar parábola y a este último, que es una parte, ¿verdad? Si tuviéramos otro cono aquí abajo, entonces tendríamos otra parte y a esto le vamos a llamar hipérbola. ¿De acuerdo? Ya esto lo habían trabajado, lo habían visto de una forma un poquito más específica con el profe Carlos. Entonces, nos vamos a saltar esta parte y nos vamos a ir hasta el estudio en sí de la parábola. ¿Ya? Recuérdense que la parábola es una forma que podemos encontrar en una forma cónica, ¿verdad? En una sección cónica. Si nosotros venimos y partimos el cono de una forma un poquito más inclinada, pues nos vamos a llegar a encontrar una parábola. Pero ahora bien, ¿cómo la podemos encontrar dentro de un plano cartesiano? ¿Verdad? Recuérdense de que no es solo el verlo en la figurita, ¿verdad? Y esto es, sino que la vamos a estudiar un poquito más a fondo en un plano cartesiano. ¿Cómo lo podemos encontrar? Bien, una de las formas que lo podemos encontrar es la forma vertical, ¿sí? ¿Cómo lo voy a saber o cómo voy a encontrarlo que es una forma vertical? En esta forma, recuérdense que una parábola pues es una especie de V, ¿sí? Donde estas esquinas o estas partes se van a ir al infinito, ¿verdad? Van a ir creciendo cada vez más y se va a ir abriendo cada vez más. Entonces, en este caso, la forma vertical pues va a tener esta parte de acá, a la cual vamos a llamar vértice, la vamos a estudiar un poquito más a fondo, pero este vértice lo va a tener acá, ¿verdad? En el lado horizontal, ¿sí? Entonces, en este caso, se va a ir hacia arriba o también se puede ir hacia abajo, ¿verdad? En este caso es una parábola positiva, por lo tanto vamos a tenerla para arriba. En el caso de tener una parábola negativa, pues la vamos a tener hacia abajo. ¿Estamos? Entonces, en este caso, esta es una de las formas que la podemos tener. ¿Cuál es la otra forma? Bueno, en el caso de otra forma la podríamos tener así. En este caso, si ustedes observan, ya no la tenemos con el vértice que les mencionaba en la parte horizontal, sino que lo tenemos en la parte vertical. Y pues la parábola va a estar como que acostada, ¿verdad? Entonces, en este caso, también podemos tenerla aquí, la podemos tener en este otro cuadrante o en cualquiera de los cuadrantes de abajo, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta es una parábola horizontal. En el otro de los casos tendríamos esto, es una parábola incluida, ¿sí? En este caso, la parábola incluida, acá tenemos una línea punteada que a esto le vamos a llamar eje de simetría. Nuevamente lo vamos a explicar un poquito más adelante, más detalladamente, pero este eje de simetría va a estar de forma inclinada.
¿verdad? Va a estar a 45 grados en algunas ocasiones. Entonces, en este caso, cuando tenemos el eje de simetría de forma inclinada, entonces, en este caso va a ser una parábola incluida. ¿Sí? Podemos tenerla en este cuadrante o en el segundo o en el tercero o en el cuarto. Cualquiera de todos los cuadrantes lo podríamos tener, ¿verdad? En el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Siempre lo podemos tener en alguna de todos los cuadrantes, pero la forma es de forma inclinada, ¿verdad? Esta es una parábola incluida. Estos son los casos en los que se podría dar la parábola, ¿verdad? Cualquiera de los tres casos. Pero, ¿qué es lo que pasa en este caso? En este caso la vamos a estudiar un poquito más a fondo, ¿verdad? La parábola tiene sus partes. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy específicamente. Bien, una de sus partes se le va a llamar foco. Dice que el foco F es el punto fijo. Los puntos de la parábola equidistan del foco y de la directriz. ¿Qué significa eso de equidistan? Es decir, tienen exactamente la misma medida. Es decir, de este punto de aquí, al cual vamos a llamar vértice, para arriba, hacia donde está el foco, es exactamente la misma medida que de esto para abajo, a la cual vamos a llamar directriz, ¿verdad? De aquí para abajo y de aquí para arriba es exactamente la misma medida, ¿ya? Entonces el foco va a ser un punto que va a estar dentro de la parábola, ¿sí? Esto va a estar dentro de la parábola. Va a tener una coordenada de 0,p, porque es 0, porque el 0, recuérdense que va a estar en el 0 es en X, ¿verdad? Entonces va a estar encima de Y. Si la parábola pues estuviera un poquito más a la izquierda, entonces ahí podría variar la situación en el foco, ¿verdad? Pero en este caso tenemos de que el foco es 0,p, porque está dentro o está sobre el eje de la Y. Solo cambia el valor de X. En este otro caso, hay otra parte a la cual le vamos a llamar directriz. La directriz es la línea fija de, ¿verdad? Los puntos de la parábola equidistan de la directriz y el foco. Entonces, es lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? La directriz, pues, va a ser una línea horizontal, en este caso, por ser una parábola vertical, ¿verdad? Que fue lo que vimos. Entonces, en este caso, por ser una parábola vertical, la directriz va a ser una línea horizontal. Equidistan del foco. Si observamos aquí, tenemos de aquí para abajo, hay un 2. Y de aquí para donde está el foco, hay 2. Es decir, es exactamente la misma cantidad de aquí para arriba que de aquí para abajo. ¿Sí? Entonces, en este caso, la directriz va a ser esta línea horizontal que observamos abajo de la parábola. A diferencia del foco, la directriz va a estar fuera de la parábola. ¿Estamos? Está fuera de la parábola. Vamos a ver en otra de las partes y pues se llama vértice. ¿Sí? Es este punto que está aquí. Es el punto B de la intersección del eje y la parábola. ¿Qué es lo que pasa en esto? Mira, pues yo al menos le llamo que el vértice va a ser el punto más bajo de la parábola, ¿sí? Va a ser el punto más bajo de la parábola. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Si ustedes observan y lo estudiamos desde aquí, la parábola va descendiendo. Llega a un punto y comienza a ascender, ¿sí? Entonces, este punto donde termina de descender, a esto le llamamos vértice, ¿ya? Entonces, es el punto más bajo que tiene la parábola. A eso le vamos a llamar vértice. Vamos a ver en la siguiente, tenemos una distancia focal. Esta es otra parte que vamos a tener de la parábola. Y bien, dice que es la distancia entre el foco y el vértice, ¿sí? La distancia entre el foco y el vértice. Entonces, recuérdense que el vértice es donde termina de descender la parábola, ¿verdad? Entonces sería esto de aquí. Y dice que es esta distancia que está aquí, ¿ven? Del vértice para P, para el foco.
y también la distancia que hay entre el vértice hacia la directriz, ¿ya? Entonces, esto es la distancia focal, esta parte que tenemos aquí y esta parte que tenemos para arriba, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es la otra, distancia focal. Siguiente tenemos la cuerda focal. Bien, en este tenemos dos tipos de cuerda. ¿Sí? Cuando nosotros estuvimos trabajando con una circunferencia, sabemos que la circunferencia, la cuerda va a ser una línea que toca dos puntos de la circunferencia, eso sin pasar por el diámetro. Lo mismo pasa aquí. La cuerda es un segmento de dos puntos cualquiera, ¿verdad? Que va a tocar dos puntos cualquiera de la parábola. Por ejemplo, en este caso de aquí, esta línea de aquí, si ustedes observan, va a tocar dos puntos de la parábola, en cualquier punto de la parábola, eso es lo de menos. Pero en el caso de la cuerda focal, ¿verdad? Dice que tiene que ser una cuerda que pasa por el foco, ¿sí? O sea, no solo tiene que tocar dos líneas de la parábola, sino que aparte de eso tiene que pasar por el foco. Entonces, mi cuerda focal en esto sería esta línea negra que observamos aquí, ¿verdad? Esa es la cuerda focal. No importa si la tenemos para arriba, para abajo, para un lado. O sea, el problema, la situación está de que tengamos que pasarla por el foco, ¿sí? Entonces, hacia donde esté, eso es lo de menos. Lo importante es que pase por el foco, ¿de acuerdo? Eso se le llama cuerda focal. ¿Cuál es? Es esta línea que está aquí, ¿de acuerdo? La otra solamente pasa por dos puntos y no importa que pase por el foco. Entonces a esto solo se le va a llamar cuerda. Vamos a ver una última y a esta última le vamos a llamar eje de simetría. ¿Qué es lo que pasa con el eje de simetría? Simplemente va a ser aquella línea que me va a partir algo por la mitad y que las dos mitades van a ser exactamente iguales, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que ustedes vengan y tengan un triángulo, ¿verdad? Y lo parten directamente por la mitad, ¿sí? Ustedes tienen un triángulo y lo parten directamente por la mitad. Tenemos el triángulo acá. Si yo lo parto de esta forma, tenemos aquí, solo que me sale nuevamente rojo, te lo corregimos. En este caso tenemos esto, ¿sí? Y yo lo voy a partir directamente por la mitad. Esta parte de aquí es exactamente igual que esta parte de aquí. Entonces, a esto se le va a llamar eje de simetría. En la parábola, el eje de simetría va a ser aquella que parte por la mitad y que esta mitad es exactamente igual que esta mitad. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, el eje de simetría va a pasar por el vértice. Entonces, si yo vengo y hago una línea totalmente vertical, pues en este caso va a pasar por en medio y pues en medio tenemos algo que se le llama vértice, ¿verdad? Entonces, en este caso, la línea o el eje de simetría es una línea punteada que está exactamente a la mitad, es decir, partiendo la parábola a la mitad. Bien, estas son principalmente las partes cuando tenemos una parábola separada, ¿verdad? Vamos a trabajarlo en el caso de que tengamos que buscar todas las partes en una sola parábola, ¿sí? Vamos a buscar en una sola parábola. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa con esto, ¿sí? Yo voy a venir y les voy a pedir que vamos a buscar las partes en esta parábola que tengo aquí, ¿sí? Todas las partes que ya vimos. Entonces vamos a ver. Yo les voy a decir, por ejemplo, en este caso vamos a identificar el vértice. El vértice tiene un número 1
para no tener que poner toda la palabra y no confundirnos, ¿verdad? Primero, aquí me falta algo que se le llama foco. El foco lo voy a colocar acá, ¿sí? Y pues ya lo demás lo vamos a ir completando. A ver, primero me está preguntando por el vértice. Entonces el vértice lo tengo que identificar con un número 1, ¿verdad? Porque este tiene un número 1. Entonces vamos a ver. El vértice, recuerdan que dijimos de que era la parte más baja de la parábola, ¿sí? Es el punto hasta donde termina de descender la parábola. Por lo tanto, a esto yo le voy a llamar 1, ¿sí? A esto se le llama vértice. Vamos a ver el número 2. Dijimos que el número 2 es el foco. Entonces, ¿dónde está el foco? Recuérdense que dijimos que el foco toda la vida va a estar dentro de la parábola. Entonces, en este caso, el número 2 es este punto que yo acabo de colocar aquí. Miren. Este punto que está aquí. ¿Sí? A eso le vamos a colocar 2. Recuérdense que este 2 es porque es el foco. ¿Sí? No es porque tengamos este 2 aquí en el plano cartesiano. No. O sea, 2 porque 2 lo identificamos aquí afuera con el foco. Ahora tengo una directriz. Recuerden que la directriz, primero dijimos que equidistan del foco y segunda que es una línea que está en la parte de afuera o abajo de la parábola, ¿sí? Equidistan del foco, es decir, está exactamente a la misma distancia. Entonces a esto le vamos a llamar 3. ¿Sí? A esto le vamos a llamar número 3. Luego de eso tenemos una distancia focal, ¿sí? ¿Cuál es la distancia focal? Simplemente va a ser aquella distancia que va a estar desde el foco hasta el vértice, ¿verdad? Entonces, en este caso es de aquí para abajo, ¿sí? Es de aquí para abajo. Y luego de eso, como tenemos dos distancias, ¿verdad? Que son muy parecidas, o de hecho son iguales, entonces tenemos esta otra distancia que tenemos aquí, ¿verdad? A esta parte le vamos a llamar distancia focal. Vamos a ponerla aquí para que se vea. Y como les digo, a esto sería el número 4, ¿verdad? Si se dan cuenta, en la parte que yo tengo acá, ¿verdad? En mi chivo, por así decirlo, en mi numeración que yo tengo aquí, esto está con un par de barras. A esas barras le vamos a llamar valor absoluto, ¿sí? ¿Qué es lo que significa? Este valor absoluto es porque es una distancia. Entonces, da lo mismo de aquí para arriba que de aquí para abajo. Siempre es 2, ¿ya? O sea, la distancia de aquí para abajo es 2, independientemente si está entre los negativos o los positivos, ¿verdad? Ahora tenemos una cuerda focal. Recuérdense que habíamos hablado de que la cuerda focal va a ser aquel punto que pase por el foco. La voy a hacer de esta forma, ¿verdad? De esta forma. Pasa por el foco, es importantísimo, ¿sí? Si no, solo sería una cuerda. Entonces, no puede ser solo una cuerda, tiene que ser cuerda focal. Entonces, en este caso, tendríamos de que a esto le vamos a llamar cuerda focal. El número es el número 5, por lo tanto, le vamos a poner número 5. Solo le voy a poner colorcito a esto, aquí está. Y lo tenemos ahí. ¿Sí? Es la cuerda focal. Bien, luego de eso tenemos una distancia focal.
¿qué es lo que pasa en este caso? La distancia focal va a ser estas líneas que tenemos aquí, miren, es decir, lo que se abre de la parábola, ¿sí? En este caso se abrió de aquí para acá. Recuérdense que mientras más alto esté el foco, más abierta va a estar la parábola. Esto se va a ir abriendo cada vez más. Entonces, en este caso, esta distancia focal va a ser lo que abrimos de la parábola, ¿sí? Entonces, a eso se le llama distancia focal. Vamos a ver acá. En este caso lo tendríamos aquí, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí una distancia y tendríamos aquí otra distancia, ¿sí? Si nosotros tomamos como base el foco, ¿verdad? De aquí para acá una distancia y de aquí para acá otra distancia, ¿sí? Entonces igual, como estamos hablando de una distancia de aquí para acá, es exactamente lo mismo que de aquí para acá, independientemente si esto está en el lugar de los negativos o en el lugar de los positivos. Entonces a esto le llamamos distancia focal. También, ¿verdad? Porque es... ¿Cómo lo diferenciamos? Porque tenemos, si se dan cuenta arriba, tenemos una P y en este caso tenemos 4P, ¿verdad? Que sería 2P de aquí y 2P de aquí. ¿Sí? Es como que un nombrecito, ¿verdad? 2, como que la distancia 2, ¿verdad? Entonces, en este caso tendríamos, lo vamos a diferenciar con eso. Bien, y lo último que tendríamos es un eje de simetría. Tenemos acá, yo les decía de que es la línea que va a partir por la mitad mi parábola y en este caso el eje de simetría también es el eje Y, ¿verdad? Pero es porque coincide. No es de que siempre va a ser exactamente ahí, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. Va a ser una línea punteada, entonces la vamos a puntear. ¿Qué va a pasar? O que va a dividir mi parábola en dos, ¿sí? Y esa eje de simetría tiene que ser en un lugar donde me parta, no solo me parta la parábola en dos, sino que ambas partes sean exactamente iguales. O sea, que me esté partiendo a la mitad y que esa mitad sea igual. Entonces, este eje de simetría va a ser el número 7. ¿De acuerdo? Entonces, esas serían las partes que tienen mi parábola. Recuérdense que depende de la posición, así va a ir variando la parábola, ¿verdad? Y así va a ir variando las partes. Vamos a evaluar otra que tenemos por aquí. Y pues en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a ubicar estas partes en esta parábola. Recuérdense que en este caso estamos hablando también de una parábola vertical, ¿verdad? Solo que en los negativos, ¿sí? Solo que están en los negativos. Bien, vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que ir haciendo. Primero, el vértice, ¿sí? El vértice, recuérdense que es el punto más bajo, o en este caso más alto, ¿verdad? De la parábola. Como esto, aquí va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, llegó a un punto y comienza a descender otra vez. Entonces, este es mi punto más alto de la parábola. Entonces, a esto, ¿cómo le vamos a llamar? Pues le vamos a llamar vértice, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va si ponemos la palabra. A esta forma le llamamos vértice. Vamos a ver en el otro. El otro me dice que es el foco. Bien, lo voy a volver a hacer en 2, no porque siempre el foco esté en 2, sino porque aquí por conveniencia le voy a poner el 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí el 3 ya no está. No es porque siempre vaya a existir ese foco en 2. Entonces, sí, el 1 me parece muy cerca, entonces lo voy a poner en el 2. No porque siempre el foco esté en el 2. Aquí casualmente en ambas parábolas que hemos analizado,
lo he puesto en el 2, pero es porque yo lo he puesto ahí. Por lo regular, siempre nos dicen en dónde lo debemos, siempre nos lo trae, ¿verdad? Siempre lo trae, siempre se los da. Entonces tenemos foco. Lo siguiente, recuérdense que tenemos una directriz equidistante. Y aquí viene por qué es que yo coloqué el 2, ¿verdad? Recuérdense que si hubiera colocado aquí 3, ya no existe aquí el 3, o sea, ya no aparece. Entonces, por eso es de que lo coloqué en el 2. Entonces, aquí a esto le vamos a llamar vértice, ¿sí? Es esta línea que tenemos acá. Vamos a hacer un poquito más ancha, ¿sí? Es esta línea que tenemos aquí. Recuérdense que son equidistantes, ¿sí? De aquí para acá y de aquí para acá es exactamente lo mismo. Entonces a esto le vamos a llamar directriz, ¿sí? Directriz. La tenemos aquí, ¿sí? Esta es la directriz. Bien, luego de eso tenemos una distancia focal. La distancia focal, estamos hablando de que es esta distancia que tenemos aquí y esta distancia que tenemos aquí. ¿Sí? Si se dan cuenta, mi guía es el vértice, ¿verdad? Del vértice a la directriz y la directriz al foco, del vértice al foco. Entonces, en este caso, a esto le vamos a llamar distancia focal. ¿Sí? Distancia focal. Ahí no me lo puso donde yo quería. Vamos a borrarlo y lo vamos a colocar bien. Sí, distancia focal. Entonces, la distancia focal es esto de aquí. Y también es esto que está aquí. Ay, ay, ay. Bien. Es esto también que está aquí, ¿verdad? Distancia focal. Vamos a ver, lo otro es una cuerda focal. La cuerda focal la tenemos, que es una línea recta que pasa por el foco, ¿sí? La cuerda focal es una línea recta que pasa por el foco. Es importantísimo eso. Pasa por el foco. Entonces a esto le vamos a llamar cuerda focal. ¿Estamos? Bien, esto se llama cuerda focal. ¿Estamos? Y por último, bueno, por penúltimo, tenemos una distancia focal. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que vamos a ubicar? Primero tiene que estar, esta parte es la que abre la parábola, ¿sí? Es decir, la abertura que tiene la parábola. Hace un ratito se me cerramos esto. Bien, hoy no me salió para colocarla horizontal. Pero en este caso, recuérdense que es de aquí para acá, ¿sí? Es decir, es esta abertura que tenemos aquí.
Entonces, esa abertura que tenemos ahí se le va a llamar también distancia focal. Lo único es que si ustedes observan aquí esta parte, le tenemos 4P. Esa 4P es porque es como que un 2, ¿verdad? 2P de aquí, 2P de aquí, entonces la distancia focal también va a ser esta abertura que tenemos aquí, ¿sí? De aquí para acá y de aquí para acá. Entonces a esto también le vamos a llamar distancia focal. ¿Sí? Esa también es la distancia focal, es decir, la abertura que tenemos de aquí para acá. Y por último tenemos el eje de simetría, que es una línea que va a dividir en dos la parábola, pero que va a estar exactamente en medio y que me la va a dividir en dos de forma que las dos partes me queden iguales. ¿Sí? Entonces a eso le vamos a llamar eje de simetría. ¿Sí? Esta línea que está aquí, miren. A esta línea le vamos a llamar eje de simetría. Entonces tenemos esto que está aquí. ¿Sí? Este es el eje de simetría. Bien, si se dan cuenta, la forma pues es bastante práctica para todo, ¿verdad? En este caso yo decidí ponerle el nombre, pero lo podemos hacer muy bien así como lo hicimos aquí, ¿verdad? Poniendo solo el numerito y pues colocando el chivito aquí a la par, ¿verdad? Esto yo lo hice con el fin de que no fueran medidas, sino que fueran, para que no se confundieran que fueran medidas, sino que fuera el nombre en específico, ¿verdad? Entonces, esta es eh, otra parábola, otra forma, ¿verdad? De la parábola. Y si se dan cuenta, solo es de tener claro cuál es el concepto en sí para colocar cada una de sus partes. En este caso tenemos exactamente lo mismo, solo que la parábola pues está en otra posición, ¿verdad? Pero la forma de colocarle las partes es exactamente la misma. Vamos a trabajarlo. Tendríamos de que este se le llama vértice, ¿verdad? En este caso, vamos a colocarle también las palabras, o sea, es decir, toda la parte, el nombre completo, no solo le vamos a colocar el número. Entonces, a esta parte le vamos a llamar vértice. ¿Sí? Esta parte es el vértice. Bien, vamos a ver en el otro, el foco. ¿Sí? El foco, un punto dentro de la parábola. ¿Sí? En este caso, voy a dejar mi favoritismo con el 2, lo voy a colocar en el 3. Entonces, en este caso, el foco está dentro de la parábola y a esto se le va a llamar foco. Ok. A eso se le va a llamar foco. Siguiente tenemos la directriz. La directriz es una línea recta equidistante del foco y que va a ser una parte fuera de la parábola. Entonces, en este caso, le vamos a llamar a esta línea que tengo aquí abajo, le llamaremos directriz. Esto se llama directriz.
¿Sí? Recuérdense que es importantísimo que esto de aquí para acá y de aquí para el foco es exactamente la misma medida. Luego tenemos una distancia focal. Vamos a ver si aquí sí me lo permite. Sí. Entonces tendríamos acá, de aquí para acá, hay algo a lo cual le vamos a llamar distancia focal. ¿Sí? Entonces la distancia focal será del vértice a la directriz y de la directriz, y del vértice al foco. Entonces, la distancia focal va a ser tanto para abajo como para arriba. Muy bien. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Tenemos de aquí para abajo y de aquí para acá. ¿Sí? Es decir, del vértice a la directriz y del vértice al foco. A eso se le va a llamar distancia focal. Luego de eso tenemos la cuerda focal. Es una línea que va a tocar dos puntos de la parábola, pero que va a pasar sobre el foco. ¿Sí? Importante, tiene que pasar sobre el foco. Entonces, esta parte de aquí le llamaremos cuerda focal. Cuerda focal. ¿Verdad? Es esta parte que tenemos aquí. Vamos a colocar acá. ¿Sí? Es la línea que va a tocar dos partes de la circunferencia, perdón, dos partes de la parábola y que va a pasar por el foco. Luego de eso tenemos una distancia focal. En este caso tendríamos que la distancia focal es de aquí para acá, ¿sí? Y tendríamos otra distancia que es de aquí para acá. Es decir, lo que se abre de la parábola, ¿sí? A eso le vamos a llamar también distancia focal. Pero en este caso, pues la diferencia es de que este va a tener un 4P. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 2P y 2P. ¿Sí? Es otra distancia, es decir, lo que se abre de la parábola. Y por último tenemos una última línea que es la que me va a dividir exactamente por la mitad a la parábola. ¿Sí? Esta línea por lo general es una línea punteada que me va a dividir en dos mi parábola. Y a esto le vamos a llamar eje de simetría. ¿Sí? Este es el eje de simetría. Entonces, pues han sido 3 ejemplos que les puedo dar de diferentes formas en que podemos colocar en las partes de una parábola, ¿verdad? En este caso está de forma horizontal, en esta forma vertical, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo aquí le puse solo numeritos y en esta otra parte ya le puse las letras, ¿verdad? O sea, ya su nombre como tal. Como tareita, les va a quedar de que ustedes tienen que hacer 5 ejemplos de las parábolas, ¿verdad? Yo aquí les hice 3 ejemplos.
Entonces a ustedes les queda colocar 2 más aparte de estos y pues colocarlo de una forma que se vea bien, ¿verdad? Por favor, usen regla, háganlo bien hecho, ¿verdad? Si ustedes le colocan las partes, pues pueden hacerlo con todo gusto, solo que tienen que colocarle bien las partes, ¿verdad? Por favor, utilicen regla y bien hechecito, ¿sí? Son 5 ejemplos, yo ya les di 3, entonces ustedes tienen que completar con 2 más, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero de que todo haya quedado lo más claro posible. Si tienen alguna duda, se pueden comunicar conmigo por mi correo o pueden preguntarle al presidente de aula, que yo con mucho gusto voy a estar respondiendo dudas, ¿de acuerdo? Entonces, que el Señor les bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.